Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí poder compartir aquí con ustedes. ¿Me pueden ayudar con la presentación? ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, a mí me gustaría empezar a discutir sobre el tema de la dolarización a partir de una pequeña base teórica, que siempre es importante. Vamos adelante con la siguiente lámina, por favor. ¿Qué es la moneda? La moneda en realidad es una institución, entendiendo una institución como el conjunto de reglas socialmente aceptadas bajo el cual la interacción social toma lugar o tiene lugar. La moneda es una institución muy importante porque es la institución que permite la coordinación económica, es decir, que evita que para tener intercambios económicos tengamos que recurrir al dificultoso trueque o a la valoración de algunos bienes y servicios a cambio de valorar otros bienes y servicios, y facilitemos las cosas con una institución sencilla, que es decir, la moneda que vamos a usar en este territorio, en este momento, es tal moneda. En un momento de la historia del Ecuador, un largo momento de la historia del Ecuador, fue el sucre, y en los actuales años, pues es el dólar. Es importante también que esta definición de institución, que viene de la nueva economía institucional, se entienda una aclaración de la tipología de instituciones que pueden darse y que sucede con la moneda, como una institución más. Las instituciones pueden ser productivas, depende de cómo se usen y cómo se instruyan, pueden ser neutras y pueden ser distributivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una institución o una regla que socialmente aceptamos, esa puede tener un efecto económico, dependiendo cuál sea la regla y cómo se implemente. Cuando es productivo, el efecto económico es positivo, es decir, permite el crecimiento económico y el desarrollo. Cuando esa regla tiene un efecto neutro sobre la economía, quiere decir que no es relevante para el desempeño económico, y cuando tiene un desempeño distributivo, quiere decir que no sirve para crear riqueza, ni para desarrollarse, sirve simplemente para quitar de un lado o quitar a algunos y dar a otros. Eso se llama una institución distributiva. En la historia del Ecuador, la moneda ha sido, en algunos momentos, como vamos a ver en las láminas que vienen a continuación, una institución productiva, y en otros momentos ha sido una institución distributiva. La pregunta es ¿de qué depende? Depende de cómo se usa la moneda. Finalmente, quiero hacer una alusión a una regla macroeconómica bastante estudiada, que es la relación entre reglas y discrecionalidad. Es decir, cuando hablo de políticas macroeconómicas, es mejor tener una regla fija que cumplo siempre y que todo el mundo sabe que la va a cumplir, o tener cierta discrecionalidad para tomar distintas decisiones. ¿Ya? La respuesta es, no siempre es mejor la regla, no siempre es mejor la discrecionalidad. Depende del contexto, el momento histórico, en lo social, en lo político y en lo económico. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí tenemos una serie histórica porque para hablar de economía es bueno tener algún precedente teórico, pero siempre hay que fundamentarse en datos. Y aquí tenemos la serie histórica de crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes, es decir, en términos reales, cómo ha crecido la economía desde que el país tiene cuentas nacionales y desde que el Banco Central puede calcular tasas de crecimiento. Eso es, tenemos cuentas nacionales desde 1965 y podemos calcular tasas de crecimiento desde 1966. Y claramente podemos ver que al menos hay tres épocas. En las dos primeras, desde 1966 hasta 1980 y desde 1980 hasta 1999, el país tuvo moneda nacional, el sucre. Esta es la etapa predolarización. A partir del año 2000, el país plegó al esquema de dolarización. ¿Y qué podemos ver aquí? Podemos ver que desde que tenemos datos históricos de esta, la etapa de 1966 a 1980, un promedio economía, y había
una capacidad de que el Estado tenga esa posibilidad de instrumentar o de utilizar un instrumento para el crecimiento económico. Pero luego vinieron lo que en Ecuador, con datos, podemos llamar claramente las 2 décadas perdidas, que fueron los años 80 y los años 90, años fuertemente influenciados no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina y el Caribe, por las ideas del Consenso de Washington, donde se suponía que debía ser más pequeño, no debía intervenir. Menos crecimiento, ¿sí? Pero la cosa no quedó ahí. ¿Cuál fue el problema en el campo monetario en las 2 décadas perdidas, en los 80 y en los 90? El problema es que tuvimos 2 eventos bastante graves. Y es que no solo que el Estado, de alguna manera había la tendencia de que reduzca sus capacidades, decrezca, pierda las capacidades de supervisión, sino que cuando intervenía, no era para intervenir a favor de la sociedad, demostrar en hechos políticos evidentes. En los años 80 se llamó sucretización, que es básicamente un proceso de socialización de pérdidas privadas. En este caso, pérdidas privadas de grandes empresarios que se endeudaban en moneda extranjera en el extranjero y en el momento que no podían pagar, pedían un tipo de cambio para que el Estado. Eso pasó en los años 80. En los años 90 vino una en la moneda nacional y decidió refugiarse en el dólar. Esa fue una decisión de la gente, no del gobierno. Decidió refugiarse en el dólar y lo vamos a ver más adelante. Y luego vino la época de la dolarización, que tuvo sus beneficios, pero también, como un hijo extremadamente rígido, tiene sus desventajas, con las que beneficios y desventajas tenemos que aprender a vivir ahora, ¿sí? La dolarización logró un mejor desempeño del crecimiento. Bueno, no solo se puede decir que es la dolarización, es una serie de factores suficientes para recuperar los niveles de crecimiento que tuvimos entre 1966 y 1980. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Es decir, las monedas y los billetes y los depósitos de las instituciones financieras en el Banco Central del Ecuador. Se manejaba con meridiana responsabilidad. Si podemos ver el gráfico. Sí, podemos ver el gráfico. ¿Se puede ver el gráfico? Bueno, mientras ponen el gráfico, voy a tratar de describir un poco el gráfico. Ustedes van a ver que la base monetaria, desde 1927 hasta 1980, no tenía un crecimiento exorbitante ni disparatado. Es decir, si uno pone en la escala de lo que significó el crecimiento de la base monetaria en todo este periodo, desde 1927 hasta 1929, se va a dar cuenta que hasta los 80 casi ni siquiera se nota, necesitaríamos una animación del gráfico para poder ir viendo las variaciones de los diferentes años, pero fue a partir de 1980, con los procesos de socialización de las pérdidas privadas, primero con la sucretización y luego con el salvataje bancario, que la base monetaria empezó a crecer vertiginosamente y pasó de 16.000 millones a más de 13 millones de millones, lo que en español se puede decir billones o en inglés se conoce como trillions. Fueron las 2 décadas perdidas cuando la base monetaria se expandió de una manera absolutamente irresponsable y agresiva, y obviamente eso no llevó a que la gente pierda la confianza en la moneda nacional.
ver si lo conseguimos. Si no, siga porque si no va a ser esto. Algo lo hemos visto el asintótico. ¿Sí? Sintético, ¿no? Bueno, lo importante es ver que el crecimiento de esa base monetaria tuvo su réplica, obviamente, en la inflación. Si recurrimos a la estadística que disponemos del Banco Central, vamos a poder ver que entre 1940 y 1950 tuvimos un promedio de inflación del 14.9%. Vamos al siguiente gráfico, ¿sí? Que está acá. 14.9%. ¿Lo siguiente? Es 14.9%. Obviamente aquí estábamos en un contexto de guerra mundial. La guerra mundial obviamente tiene efectos inflacionarios. Aquí había un poco de inflación importada y el comportamiento era lógico. Pero luego, desde 1950 hasta 1980, tuvimos un comportamiento bastante moderado de inflación, con un promedio de 5.9. En esta época teníamos moneda nacional. El sucre era la moneda nacional, estaba emitida por el Banco Central del Ecuador y se manejó por un periodo larguísimo de tiempo con resultados, al menos en términos de inflación, bastante aceptables. ¿Cuál es el problema cuando llegamos otra vez a los años 80? Primero, el primer pico, cuando tenemos el impacto. Arreglen ese problema. Sí. ¿Quién está arreglando? Ok. Tenemos el primer pico ya en los años 80, ¿no es cierto? Cuando empieza el problema de la sucretización, y obviamente esto es un correlato del aumento de la base monetaria. Tenemos luego un pico mucho más grande en la década de los 90 con el famoso salvataje bancario, y eso nos llevó a los niveles de inflación totalmente atípicos en la historia de inflación del Ecuador, que llevaban a que la gente pierda la confianza en la moneda nacional. Vamos con el siguiente gráfico. Si uno ve el siguiente gráfico es este, es cuando la cosa se ve más dramática. Tipo de cambio. Siguiente. Siguiente. Anterior. Este. Tipo de cambio. Bueno, cuando uno ve el tipo de cambio, se va a dar cuenta que entre 1927 y 1980 el tipo de cambio se multiplicó por 5. Cambió de 5 sucres por dólar a 25 sucres por dólar. Es decir, en más de 50 años hubo una variación de 5 veces, un aumento de 5 veces de tipo de cambio por 5. Pero en solo 2 décadas, de 1980 a 1999, en 19 años, hubo una multiplicación de ese tipo de cambio por 1000, de 25 a 25.000. Entonces, obviamente, la historia de la moneda ecuatoriana no tiene pues, un aspecto negativo en toda su trayectoria. Es evidente que algo hicimos mal en las décadas de los 80 y los 90, y es evidente que a consecuencia de ese mal manejo tuvimos que aceptar un esquema monetario extremadamente rígido como la dolarización. Vamos con la siguiente lámina. Si vemos desde el punto de vista fiscal, este es el resultado primario y global del gobierno central, nos damos cuenta que tenemos momentos de aumento del déficit y de superávits en estos años. El primero responde a la inversión petrolera en los años 70, el segundo a comienzos de los 80 al problema de la guerra de Paquisha, el tercero a finales de los 80 a la ruptura del oleoducto por un terremoto que ocurrió en esos años, y ya para finales de los 90 hubieron 2 problemas juntos a partir del 95, la guerra con el Perú, la guerra no declarada con el Perú, y el plan Brady. Si ustedes ven cómo se ve el plan Brady, para los que no conocen mucho de temas fiscales, el superávit primario es el superávit global, pero descontado los intereses, el pago de intereses. Si uno ve esta diferencia entre las 2 líneas, entre la roja y la azul, es solo los intereses, pero de repente
en estos años, ya en la década de finales de los 80 y principios y en los 90, esta brecha se vuelve más grande y evidencia no solo un problema en el campo monetario y en el campo de asociación de pérdidas privadas con la securitización y el salvataje bancario, sino también ya un mal manejo del endeudamiento externo que se pronunció. Pero en todo caso, los niveles de déficit fiscal eran todavía sostenibles y manejables hasta el año 98, cuando la crisis bancaria en Ecuador ya estaba totalmente consumada, como podemos ver en la siguiente lámina. ¿Sí? El problema no era el sector fiscal, el problema era que la cartera incobrable de la banca privada había llegado a límites insospechados. ¿Por qué? Porque aquí había un incentivo perverso, conocido en la economía como riesgo moral. El primer banco en tener algunos de estos problemas evidentes, primero de liquidez y luego de solvencia, fue el Banco Continental. Un banco en el cual se discutía si por su tamaño y participación en el mercado financiero ecuatoriano podía o no podía generar un efecto contagio. Es decir, si se liquidaba ese banco y se cerraba, ¿podría perjudicar a otros bancos o no? La discusión está abierta. Algunos decían que sí, otros decían que no. Pero la decisión fue: puede tener un efecto contagio y lo vamos a salvar. ¿Y de qué manera lo vamos a salvar? Totalmente. El mensaje que ese tipo de salvataje envió al mercado financiero es el problema fundamental del cierre de la crisis de 1999 en el campo bancario. Y es: mira, asume riesgos. Si te va bien, vas a tener grandes ganancias. Es un principio económico. Si corres grandes riesgos, puedes tener grandes ganancias. Pero ¿cuál es el problema acá? Si te va mal, tú no tienes que pagar las pérdidas, entonces vas a unir el Estado. Para 1999, el 70% del sistema financiero privado estaba en situación de insolvencia y quiebra, tuvo que ser asumido por el Estado ecuatoriano, vino el congelamiento de los depósitos, la pérdida absoluta de confianza en la moneda nacional por los evidentes niveles de inflación y de descontrol del tipo de cambio, y entramos al escenario de la dolarización. Vamos adelante. La dolarización fue una gran medida de política económica. Difícilmente podemos decir eso. La dolarización fue un hecho que se dio de facto. Aquí tenemos dos líneas, y es el nivel del crédito que se daba en dólares. Ustedes pueden ver este crecimiento, y aquí el nivel de depósitos que el sistema financiero ecuatoriano captaba en dólares. El 77% del crédito se daba en dólares antes de la dolarización ya, y el 55% de los depósitos se captaban en dólares. Hay que añadir un dato adicional, de los cuales hay varios estudios, y es que el 80% de las transacciones de dólares ya se hacían en dólares de facto antes de la decisión política de la dolarización oficial. Es decir, la dolarización no fue una gran medida de política económica, fue una consecuencia de 2 décadas de un manejo tremendamente irresponsable, particularmente en el campo monetario y financiero. Vamos adelante. Y la dolarización es la única forma para reducir inflación. La respuesta, a la luz de la experiencia de otros países que también sufrieron problemas con inflación, como el Uruguay, es que no. Los otros países encontraron otras maneras para controlar y estabilizar su inflación sin recurrir a la dolarización. En Ecuador nos decidimos ir por el camino de la dolarización, y bueno, también tuvimos efectos. La dolarización tuvo efectos, como ven, positivos y también negativos. ¿Cuáles son los positivos? Obviamente, si hablábamos de un contexto en donde la moneda era más mal usada, mal utilizada, era mejor no tener moneda. Ese es el único beneficio que en realidad trajo la dolarización. Eso permitió que obviamente los niveles de inflación bajen, el poder adquisitivo de la gente aumente. También hizo un cambio muy grande en el sector financiero. Antes de la dolarización, el principal rubro de ingresos de los bancos privados no era por intermediación financiera, que es la función principal de un banco: captar depósitos y colocar ese ahorro en crédito productivo. De ahí, ese no era el principal rubro de ingresos de un banco antes de la dolarización. El principal rubro de ingresos era la especulación por la compra y venta de divisas. Después de la dolarización, obviamente los bancos ya no podían especular y tenían que dedicarse a hacer su trabajo, a cumplir la tarea social del sistema financiero, a hacer intermediación financiera. Entonces, es verdad, la dolarización tuvo beneficios, pero la dolarización también tiene restricciones complejas.
como la pérdida de la principal herramienta de política económica, que es la capacidad de política monetaria. Muchos países que sufrieron hiperinflaciones, como Perú o como Bolivia, no adoptaron un sistema tan rígido como la dolarización, que hoy en día tienen inflaciones bastante controladas y resultados de crecimiento, al menos en los últimos años, bastante positivos. Así que decir que la dolarización per se o por sí misma es una panacea que soluciona todo, creo que es algo que está sujeto al menos con un criterio bastante cuestionable. Vamos adelante. Conclusión: la dolarización no es buena ni mala por sí misma, y dentro de los discursos al respecto de la dolarización vamos a encontrar diferentes posiciones que ustedes seguramente las van a escuchar durante todo este evento. La primera es una posición dogmática, simplemente dogmática, que no se compadece con la evidencia empírica que se reporta cuando uno ve los datos de la economía, y más con series históricas largas como las que hemos presentado aquí. La dolarización no es la solución a todos los problemas. Esa es una posición dogmática. La segunda, que es deberíamos salir de la dolarización y optar por una moneda propia, es una hipótesis interesante pero poco pragmática. ¿Por qué? Porque para salir del dólar hay que tener una alternativa equiparable, y esa alternativa equiparable no la tenemos por el momento. El tercer discurso, y que seguramente también lo vamos a ver en este evento, es más interesante y nos dice que no se requiere una moneda nacional ni tampoco se requiere de un banco central. Esta es una bonita idea desde el punto de vista teórico, pero que tiene muy poca evidencia empírica y peor, hechos prácticos que logren demostrar su viabilidad. Casi todos los países del mundo tienen un banco central y gestionan una moneda, no solo por los aspectos económicos que puede generar esa gestión, sino por los aspectos sociales y políticos que tiene que ver una institución como la moneda nacional. La bondad de una medida económica depende del contexto histórico en que se toma. El contexto histórico en cuanto a la situación económica, política y social. ¿Qué pasó en el Ecuador? Ante un contexto de grandes pérdidas de utilidad social bajo discrecionalidad, una regla minimizó esas pérdidas. Esa es la dolarización. Esa fue no hay nada más complejo en la dolarización. En realidad es un tema sencillo de entender. Yo me sonreía el otro día que veía una entrevista que me hicieron en Vistazo y citaban a un economista estadounidense bajo el membrete de el arquitecto de la dolarización. O sea, ¿qué arquitectura puede requerir la dolarización? La gente estaba desesperada porque había perdido la confianza en la moneda nacional, y el gobierno salió a decirle: mire, acérquese una ventanilla y yo le cambio a un tipo de cambio totalmente abusivo, pero yo le cambio todos sus sucres por dólares. ¿Quién nos iba a acercar a esa ventanilla? Todo el mundo se iba a acercar a esa ventanilla. ¿Sí? La dolarización es un sistema de tipo de cambio muy fácil de entrar, pero extremadamente difícil de salir, y sobre todo extremadamente costoso de salir. Vamos con la última lámina, por favor. Entonces, para recalcar un poco las conclusiones, la dolarización no fue una gran medida de política económica, sino una consecuencia de 2 décadas de mal manejo económica, principalmente en el campo monetario y financiero. La dolarización es un esquema monetario en el cual es muy fácil entrar y extremadamente difícil y sobre todo costoso salir. ¿Por qué? Porque principalmente es difícil encontrar una alternativa equiparable que genere la suficiente confianza para hacer ese cambio. No tenemos eso en las manos. La dolarización, y este es un punto bastante importante para el debate, no se sostiene con discursos políticos, con consultas populares o con mandatos legales. Los argentinos llegaron a poner su esquema de convertibilidad a nivel de ley y constitución, y eso no evitó que el sistema no sea sostenible. La dolarización no se sostiene con discursos políticos, consultas populares o mandatos legales, sino con trabajo y resultados económicos en la balanza de pagos, tanto en nuestro sector comercial como en los servicios, en toda nuestra cuenta corriente, como en la gestión de la cuenta de capitales y financiera. Ese es el panorama que vivimos los ecuatorianos. Se ha tomado la decisión política de mantener el esquema de dolarización, por lo que se ha expuesto en esta presentación, y el Banco Central del Ecuador trabaja para fortalecer y sostener ese esquema monetario. Muchas gracias.